Antes de iniciar su ministerio público, antes de sanar al primer enfermo o simplemente antes de predicar su primer mensaje, Jesús tuvo que enfrentar un duelo decisivo. Esto no fue contra ejércitos visibles ni necesariamente adversarios de carne y hueso, sino contra el adversario más antiguo de la humanidad, el mismo enemigo. El escenario no fue tampoco en un palacio ni en un coliseo, sino que fue en la desolación árida del desierto de Judea. Recién salido de las aguas del Jordán, como nos cuenta la historia, con la voz del Padre que había resonado sobre él en aquel momento tan importante y tan crucial, en aquel instante recibe la unción fresca del Espíritu Santo sobre su vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas y los evangelistas que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó completamente, sin comida, sin compañía humana. Solo lo describen algunos escritores que habían criaturas salvajes y por supuesto la inmensidad del silencio como los testigos fieles de lo que estaba a punto de suceder. La realidad también importante es que esto no fue un episodio accidental, esto no fue una equivocación. No fue que Jesús tropezara y quedara en el desierto. Tampoco fue un desvío inesperado, no fue el plan B, sino que fue algo planificado. Fue una confrontación planificada divinamente en un campo de batalla escogido con un propósito en particular. Porque antes de que Jesús comenzara a rescatar a otros de las mismas garras del enemigo, él tenía que demostrar su propia invulnerabilidad ante los ataques más sutiles y devastadores del adversario. Saludos mis hermanos, les habla el pastor Otoniel Fonti. Qué bueno siempre compartir contigo estas enseñanzas que me parece a mí que son poderosas. El único propósito que tengo con este contenido, estos videos, este mensaje que comparto contigo es que te enamores cada vez más de Jesús. Que puedas conocerlo, que puedas entenderlo, que puedas comprenderlo y sobre todo que puedas tener una experiencia con Él. Cuando nos enamoramos de Jesús, nuestra vida cambia para siempre. Así que te invito a que disfrutes de lo que quiero mostrarte en el día de hoy, de esta etapa tan importante en la vida de Jesús. Y no tan solo lo veas en Él y veas lo que ocurrió, lo que sucedió, la grandeza de Él, sino que también la puedas aplicar los principios para tu vida en el día de hoy. Así que enamórate de Jesús cada día más. En el libro de Lucas, el evangelista nos escribe cosas muy interesantes acerca del evento que te acabo de describir. Dice la Biblia que el diablo esperó hasta que los 40 días de ayuno concluyeran para comenzar a lanzar entonces todos los ataques muy intensos. Dice claramente la palabra del Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que tuvo hambre. Eso lo dice el libro de Mateo. Y precisamente es entonces cuando el tentador se acerca. En ese momento tan vulnerable, donde definitivamente después de 40 días y 40 noches, era obvio que su cuerpo necesitara de algún alimento. Hay una estrategia ancestral que nosotros tenemos que reconocer. El enemigo busca nuestros momentos de vulnerabilidad. Él espera cuando estamos físicamente agotados, emocionalmente drenados o espiritualmente sedientos. Así que no es coincidencia que nuestras caídas muchas veces más dolorosas suelen ocurrir no cuando estamos alertas y fuertes, sino cuando el cansancio ha ido poco a poco erosionando todas nuestras defensas y toda nuestra vida. Jesús está hambriento, no con el hambre ligera que experimentamos nosotros entre comida, ¿verdad? Sino con ese hambre profunda y debilitante de quien no ha ingerido comida por los pasados 40 días. Sus recursos físicos ya estaban hasta el límite. Y es entonces cuando esa primera tentación llega con esa perfecta precisión. La palabra del Señor nos muestra cómo el enemigo le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nota la brillante perversidad de ese ataque. No comienza con una invitación al mal evidente, sino con una duda sutil sembrada sobre la identidad más profunda de Cristo. Si eres. Esas dos palabras cargan la insinuación de quizás la voz del cielo que había sido, a lo mejor podían ponerle a pensar una ilusión. A lo mejor que Jesús podía pensar que tal vez la identidad que Jesús tenía era algo realmente dudoso y que la prueba que había tenido en el río cuando fue bautizado no había sido real. Te pregunto, ¿no es esta la misma estrategia que el enemigo usó en el jardín del Edén? Cuando él comenzó y le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? La duda sembrada sobre la palabra y el carácter de Dios siempre ha sido la puerta de entrada para el pecado en la vida del hombre. La tentación también apuntaba a una necesidad legítima. Jesús tenía hambre.
El pan no es malo, alimentarse no es pecado, pero satisfacer incluso las necesidades más legítimas fuera de la voluntad y de los tiempos de Dios siempre conduce a la destrucción. El enemigo siempre ofrece atajos que prometen una satisfacción inmediata, pero que nos desvían del propósito divino. La respuesta de Jesús es una directa y poderosa. Él no comenzó a cuestionar, a vacilar, a batallar. Él simplemente dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin argumentar, sin negociar, Jesús recurre a la autoridad de las Escrituras y cita Deuteronomio capítulo 8. Un pasaje que recuerda cómo Dios alimentó a Israel con maná en el desierto para enseñarles en aquel momento total dependencia de Él. Y con estas palabras Jesús afirma su confianza absoluta en la provisión del Padre y su compromiso de vivir por la palabra divina antes de que vivir por la comida o por el pan material. Eventualmente observamos la segunda tentación. Dice la Biblia que el enemigo no se rindió básicamente. El enemigo simplemente comenzó a cambiar la táctica y comenzó a hacer otras cosas. Si no puede hacer que Jesús dude de su identidad, intentará que abuse de ella. Lo lleva a Jerusalén y lo coloca en el punto más alto del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué astucia o sagacidad la del enemigo. Ahora el mismo diablo, Satanás, cita las Escrituras, manipulando, ¿verdad?, las ideas, específicamente el Salmo 91, y manipula todas estas ideas para tratar de cumplir su propósito. Esto nos recuerda que conocer versículos bíblicos no es suficiente protección si los sacamos del contexto a los que, ¿verdad?, fueron hechos, creados o con el propósito con el que fueron creados, o si simplemente los torcemos para justificar nuestros deseos. Esta tentación era una particularmente insidiosa porque mezclaba lo espiritual con lo espectacular. Un salto desde lo alto del templo, seguido por un rescate angelical milagroso. ¿Te puedes imaginar aquello? Eso habría capturado instantáneamente la atención de las multitudes que estaban reunidas abajo. ¿No sería esto una forma perfecta para que el Mesías se diera a conocer? Pero Jesús se da cuenta de todo esto y se da cuenta de la trampa. Y se da cuenta que usar los dones y las promesas de Dios para servir una agenda humana, para impresionar en lugar de obedecer, eso siempre es una forma de presunción espiritual. Así que él responde con otra cita de Deuteronomio. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La presunción espiritual sigue siendo una de las tentaciones más sutiles para los creyentes en el día de hoy. Cuando exigimos que Dios actúe según nuestros cronogramas, cuando insistimos en señales espectaculares antes de obedecer, o cuando pretendemos manipular a Dios con promesas o votos, simplemente que sabemos que no vamos a cumplir, caemos en la misma trampa que Jesús supo evitar. Pero el enemigo no descansó ahí, siguió tratando. Y para su ataque final, el tentador muestra su verdadera motivación. Ya no oculta sus intenciones tras necesidades físicas o meras citas bíblicas. Él lleva a Jesús a un monte alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y hace la oferta más audaz. Le dice, todo esto te lo voy a dar si tú postrado me adoras. Esta es la esencia de toda tentación. Es tomar un atajo hacia el poder. Es tomar un atajo hacia la gloria. Es tomar un atajo hacia el placer, evitando el camino de la obediencia, del sacrificio. Y ese camino le conocemos como el camino de la cruz. El enemigo ofrece a Jesús precisamente lo que él vino a recuperar, los reinos de este mundo, pero por un medio que invalidaría todo el propósito redentor. Los evangelios nos dicen que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Eso está claramente establecido en la palabra del Señor. Y para destruir las obras del diablo. Pero el plan divino pasaba por la cruz, por el camino de ser un siervo sufriente, no por el camino de una negociación con un ladrón como era Satanás. Con autoridad definitiva, Jesús declaró en aquel momento y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay negociación posible, óigalo bien, una vez más,
No hay negociación posible cuando se trata de nuestra adoración y de nuestra lealtad última. No se puede negociar y no se puede ceder ni unos minutos. Esta es la línea que nunca se debe cruzar. Tras esa respuesta firme, dice la Biblia que el diablo se fue delante de él por un tiempo. Y dice claramente en uno de los evangelios que ángeles vinieron para servirle. La batalla en ese momento había terminado. El último Adán ya había triunfado donde el primer Adán había fallado. El desierto había sido testigo de una victoria que comenzaría a revertir todo lo que había sido perdido en la derrota que sufrió el hombre en el huerto del Edén. Qué poderoso entender que desde este momento Jesús comenzó a ganar terreno. ¿Cómo venció Jesús al enemigo en el desierto? Bueno, su estrategia nos ofrece a nosotros un modelo para nuestras propias batallas en el día de hoy. Primero, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas enfatiza múltiples veces y con gran énfasis: fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Biblia que regresó del desierto en el poder del Espíritu. La presencia y el poder del Espíritu Santo fue su recurso constante y permanente. Esto no fue un añadido personal o algo opcional. Era el Espíritu Santo quien le daba la fortaleza. Segundo, claramente observamos a través de los escritos que nos cuentan y nos muestra la historia que el Señor utilizó la palabra de Dios como su arma principal. Cada respuesta a la tentación comenzó con escrito está. El Señor no confió en su propia sabiduría o en su propia elocuencia, sino en la verdad revelada de Dios. La palabra no fue simplemente citada como un amuleto mágico, sino profundamente comprendida y apropiada para poder utilizarla y aplicarla en el momento preciso. Creo que también podemos aprender de Jesús es que Él se mantuvo claro en su identidad y su misión. Él no permitió que las insinuaciones del enemigo cuestionaran quién era Él, ni lo desviaran de por qué Él había venido. La conciencia firme de ser el Hijo amado del Padre fue el ancla en medio de la tempestad de la tentación. También cuando observamos este momento tan poderoso en la vida de Jesús, sabemos que el Señor respondió con una sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Él dijo: no solo de pan, no tentarás, a Él solo servirás. Cada respuesta revela una determinación inquebrantable de vivir en obediencia al Padre, sin importar el costo personal que tenía aquella situación. Finalmente, cuando nosotros observamos este momento tan crucial en la vida de Jesús, Jesús permaneció enfocado en el propósito eterno. Él se mantuvo enfocado en aquello que Él vino a hacer. Él no miró únicamente su situación temporal. No, Él miró el futuro, el mañana, lo eterno. Él no estaba pendiente a lo que mucha gente está pendiente en el día de hoy, a la gratificación inmediata. Él no se distrajo con atajos tentadores que prometían una satisfacción instantánea, pero al satisfacer las necesidades instantáneas, comprometían el plan redentor de Dios. Así que es bien interesante que nosotros tenemos que tener esto presente en nuestra vida. Lo extraordinario es que esta victoria no fue solo para Jesús. Al Él vencer al tentador, no estaba simplemente demostrando su poder divino. Él estaba abriendo un camino de victoria para que todos nosotros que le seguimos a Él lo podamos aplicar en nuestras vidas. El autor de Hebreos nos recuerda: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y también dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en toda semejanza, pero sin pecado. Jesús conoce por experiencia la presión psicológica de la tentación. También reconoce la atracción de los atajos o de esos compromisos que a veces hacemos, la seducción de satisfacer necesidades legítimas por medios ilegítimos. Y no solo conoce estas luchas, tiene el poder para sostenernos
a través de ellas. Santiago nos asegura: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y yo creo que esto no es una promesa vacía, sino una realidad segura por la victoria de Cristo en el desierto. El enemigo que huyó de Jesús también huirá de aquellos que están en Cristo, aquellos que resisten con las mismas armas que Jesús utilizó. El desierto fue un momento de preparación, y es significativo que este encuentro ocurriera antes de que Jesús iniciara su ministerio público. El desierto no fue un desvío, como ya te dije, fue una preparación esencial. En esa desolación, lejos de las multitudes y los aplausos, Jesús estableció las prioridades que guiarían todo su ministerio. La dependencia total del Padre, la sumisión a la palabra, el rechazo a los atajos y el compromiso con el camino de la cruz. Nuestros propios desiertos, esos tiempos de prueba, de soledad o de escasez, no son castigos divinos, ni son accidentes desafortunados. Son oportunidades para establecer las mismas prioridades, para aprender la misma dependencia y para experimentar la misma victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el silencio parece cautivar tu mente y cuando las piedras del desierto parece ser lo único que está disponible, cuando el enemigo te susurra en tus oídos duda sobre tu identidad y sobre tu propósito, es entonces cuando podemos experimentar lo más profundo poder de la palabra de Dios y también la presencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia, en el libro de Lucas, que después de estos, él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama alrededor. El desierto no lo debilitó, lo fortaleció, no lo redujo, lo preparó y mucho menos no lo derrotó, sino que confirmó su victoria. Y lo mismo puede ser cierto para nosotros. No tenemos que temer al desierto ni a las tentaciones que allí nos esperan. Como escribió el apóstol Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La batalla en el desierto nos recuerda una verdad fundamental. El enemigo puede ser quizás astuto, puede ser sutil, pero nuestro Señor, nuestro Salvador, es victorioso. Las tentaciones pueden ser reales, bueno, no pueden ser, son reales, pero la palabra de Dios es más real. Y el desierto puede ser en un momento dado un lugar de mucha soledad, naturalmente hablando. Pero vamos a darnos cuenta de que Dios está con nosotros. El mismo Jesús que venció al tentador mora ahora en nosotros por su Espíritu Santo. El mismo Padre que envió ángeles a servir a su Hijo proveerá también para nosotros. Y la misma palabra que fue arma eficaz en los labios de Cristo sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que nos da la victoria en nuestras propias batallas. El desierto sigue siendo un lugar de prueba, pero por la victoria de Cristo también puede convertirse en un lugar de triunfo. Y las mismas tentaciones que buscaban derribar al Hijo de Dios pueden, por su gracia, convertirse en tu vida en peldaños, en escalones, hacia una fe más profunda y una dependencia más completa en cada uno de nosotros. Así que cuando tú y yo enfrentemos nuestros propios desiertos, recordemos que no somos los primeros en caminar por esos lugares, que las huellas de nuestro Jesús, nuestro Salvador, están delante de nosotros, marcando el camino hacia la victoria. Y que de la misma manera que Él lo logró hacer, tú y yo lo podemos hacer. Lo hizo por amor, lo hizo por obediencia, decidió permanecer firme y no ceder ante las presiones del enemigo. Esto le abrió una puerta para luego poder culminar y completar la obra redentora que Él vino a realizar. Así que en el día de hoy, enamórate de ese Jesús que fue capaz de vencer al tentador y toda tentación. Fue capaz de mirarte a ti y a mí en el futuro, en la eternidad, y decir: no voy a ceder en este instante, en este momento, en estos minutos, para tener un poco de placer, porque sé que en el futuro hay gente que necesita ser salva, necesitan ser transformados. Padre, te doy gracias y te pido por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, que todo el que disfruta de esta palabra en el día de hoy, Señor, se enamora cada vez más de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.